Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Joatan Ixcoal Orihuela Hernández, soy originario del estado de Oaxaca, mi número de matrícula es CTM001498 y estoy estudiando la ingeniería en tecnologías computacionales. Vamos a hablar de la materia de base de datos. ¿Qué son los privilegios? Bueno, los privilegios son permisos que se otorgan a los usuarios para realizar actividades en la base de datos. ¿Cuáles son dos tipos de privilegios que tiene Oracle? Bueno, en este caso Oracle tiene dos tipos de privilegios que podríamos decir que es de sistemas, en el cual se modifican las funciones de la base de datos, es decir, se pueden crear sesiones, se pueden crear tablas, modificarlas, crear vistas y también activar disparadores. De objeto, que se aplican a un objeto concreto de una base de datos. Esto es poder insertar, poder borrar, poder crear vistas, modificar datos. Término de migración. ¿Qué es una migración? Bueno, es un proceso que se lleva a cabo en una base de datos cuando se mueve la información o los registros de esta base de datos a otro esquema, ¿sí? De otra base de datos en un diferente sistema de gestor de base de datos. En este ejemplo tenemos, por ejemplo, Access, se mueve a SQL Server, puede ser también a MySQL, o por ejemplo, podríamos subirlo a un servicio como Oracle. Soportes de almacenamiento de datos. Cuando hablamos de soporte de almacenamiento de datos nos estamos refiriendo a los materiales físicos, al hardware en sí, que es los elementos donde se almacenan los datos, principalmente los discos duros, hablando en relación a bases de datos. Si considero que las copias de seguridad son importantes o necesarias y por qué. Claro que sí, las copias de seguridad son muy importantes ya que nos permiten tener una mayor seguridad a la hora de que ocurra algún incidente con una base de datos, como puede ser algún siniestro, como puede ser alguna pérdida de la información o robo o extravío de la misma. ¿Qué es la seguridad? Seguridad es tener una protección de la base de datos, tener una garantía o manera de asegurar ante cualquier falla que exista en una base de datos. Dos tipos de seguridad en SQL. Bueno, dos tipos de seguridad son uno, instancias, ¿sí? Que es el modo de ingreso al SQL Server. En este caso puede ser mediante una cuenta de autenticación de Windows o una cuenta SQL donde nosotros asignamos el usuario y la contraseña. También la otra sería la de base de datos, donde nosotros podemos ir agregando usuarios y a la vez qué permisos tiene cada usuario dentro de esa base de datos. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.